Bienvenido a un nuevo evento virtual organizado por la Escuela de la Lengua Española Momotombo. Les saluda Rosa Mayrén Uriarte, directora académica de esta institución nicaragüense creada con la finalidad de transmitir el valor lingüístico y cultural de la lengua española por medio de programas y actividades dirigidos a hablantes nativos y no nativos del español, así como a la formación continua de docentes. En esta ocasión nos acompaña nuevamente el profesor Ernesto González Valdés, quien dictará la conferencia titulada Estrategias didácticas frente a la crisis de valores. El maestro Ernesto González Valdés es licenciado en Ciencias Pedagógicas con mención en Química por el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona de La Habana, institución donde también realizó varios posgrados, entre ellos el de materiales didácticos y medios audiovisuales. El maestro González tiene experiencia en Cuba, Honduras y Nicaragua en el área de transformación curricular, evaluación y seguimiento de capacitaciones y profesionalización de docentes en todos los niveles de enseñanza, así como en la elaboración de textos y materiales didácticos y metodológicos destinados a profesores y estudiantes para los diferentes niveles de educación. Ha sido un escritor prolífico que ha publicado columnas sobre temas educativos en varios periódicos de Hispanoamérica. Es autor de más de 30 libros de textos en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, así como de guías y orientaciones metodológicas para el docente en el desarrollo y preparación de sus clases en las editoriales Hispamer y Distribuidora Cultural de Managua. De igual manera, ha publicado libros electrónicos, entre ellos Valores 2022, que da origen a esta conferencia de la que disfrutaremos en esta ocasión. El libro Conversemos un rato 1, Conversemos un rato 2 y 3, publicado en 2019, 2020 y 2021. Así como el libro Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje con enfoque de competencia. Pueden ustedes consultar los videos de las presentaciones de algunas de estas obras y otras conferencias didácticas del profesor González en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Bienvenido una vez más, profesor González, a este espacio académico virtual que es la Escuela de la Lengua Española Momotombo y que también es su casa. Es un gusto tenerlo nuevamente compartiendo con nuestro público su valioso conocimiento. Esta vez acerca de un tema fundamental para la sociedad, que es el de los valores y algunas estrategias que pueden los docentes implementar para promoverlos dentro y fuera de las aulas. Rosy, una vez más, muchas gracias por tener la opción que me permite el Momotombo y vernos 6 meses después de la presentación anterior relacionada con la evaluación. Entonces, creo que es momento de comenzar. Por tanto, me voy a la opción de compartir pantalla. ¿Es así? Así es, está habilitada la opción para compartir pantalla. Ok, bueno, primero agradecerle a todas las personas que están conectadas. Algunos hacía rato no los veía. Es un placer nuevamente verlos y por otra parte, comunicarnos una vez más con ustedes. Reitero, gracias a la Escuela de Momotombo. Entonces, comenzamos con la presentación. Okay. Si fuera a interpretar este video, por así decirlo, pudiéramos pensar muchas cosas referido a qué tiene que ver con lo que vamos a presentar. No queda duda de que estamos en presencia de un constructor, a pesar de los pesares que se están mojando, pero esto me pone también relacionado con el tema que vamos a abordar, que perfectamente pudiera ser un docente, una profesora, un profesor, que simplemente construye y lo que cuesta, lo que es la formación de valores en nuestros estudiantes. Esto determina, reitero, un constructor, pero también puede ser un padre de familia, puede ser cualquier persona, la cual no queda duda que todo ser humano adulto, pero inclusive jóvenes, han de tener la posibilidad primero de conocerlos para luego simplemente compartirlo. Escuchaba en un video que hace poco veía
que nuestra función es educar, pero también comprende que debemos educarnos. De aquí, a partir de esta imagen, a modo de introducción, vamos a pasar al tema que nos corresponde, que si bien está definido para estrategias didácticas para atender la crisis o tratar de solucionar la crisis en valores, un poco que pensamos si realmente hay una crisis de valores con lo que estamos mostrando a continuación. Ok. Creo que esta imagen, aunque un poco que se ha perdido, porque no todos consumimos medios digitales impresos, pero sí consumimos mucho más noticias a través de las redes sociales. Y esto determina lo que vamos a señalar a continuación. Como podemos ver en primera plana, preocupa y respeto los símbolos patrios. En la imagen de la izquierda, otro periódico que seleccionamos, vemos que en el primer plano o en la portada simplemente aparecen personas asesinadas y por acá en otro medio de igual manera. O sea, son los titulares que pudiéramos denominar o se denominan notas rojas y que están presentes en los medios digitales e impresos. Pero también lo podemos encontrar lo que vamos a ver a continuación. Colegio. Vamos a escuchar un poquito. De los cabellos arrastrándose la una a la otra, se enfrentaron y nadie hacía absolutamente nada. Bueno, alguien intentó hacer algo. Sí. Ahí vamos a ver que un adulto, al parecer un profesor del colegio, intenta separarlas, pero no lo logra. Ahí está el profesor. Y al final termina siendo agredido. Aparentemente. No queda duda que lo visto pues simplemente forma parte de las redes sociales, que deja mucho de que desear, evidentemente, porque nos afecta todo nuestro sentido de que hay un deterioro general en nuestras sociedades en cuanto a valores. De aquí queramos compartir con ustedes un rato, un conversatorio relacionado con el tema de crisis en valores y por eso hemos plasmado o propuesto el siguiente índice. Pueden ver valores, acepciones, clasificación, valores y antivalores, un desequilibrio que existe, si se considera así. ¿De quién es responsabilidad la formación en valores? Creo que todos tenemos elementos para juzgar en este caso, pero además el rol que nos corresponde. Veremos el rol que juega, el papel que juega la institución en cuanto a lo que puede hacer para la formación de valores. Y lógicamente estará, al hablar de una institución educativa, pero también de una empresa, tendrá que ver, en este caso, qué herramientas tomar para fortalecer algo tan importante como los valores. Veremos algunas estrategias educativas para el trabajo en valores, a modo de recomendación. Hemos llamado a algunos posibles antídotos a los efectos de contrarrestar lo que viene sucediendo con la pérdida de valores en el ámbito educativo. Finalmente hablaremos de reflexión, conclusiones, que ustedes nos ayudarán. Sería interesante que ustedes colaboren con nosotros a lo que pueden llegar. Y finalmente, una opción para preguntas y respuestas. Comenzamos. Vamos a las diferentes acepciones de valores. Algunas muy interesantes, por supuesto. Si ustedes pueden dar lectura a lo que está escrito cuando hace referencia a aquella cualidad que se toca a un suceso perfectamente puede ser que un menor ayude a una persona de edad, por ejemplo, a cruzar una calle. Uno lo puede catalogar con un término de valor. En el caso de un objeto, simplemente un objeto puede tener un valor. Un objeto como, y no es un objeto desde el punto de vista, pero la bandera nacional de nuestro país es como tal algo que tenemos que respetar. Entonces, estamos dando una cualidad. Y en el caso de las personas,
pues simplemente hay un sinnúmero de valores que analizaremos posteriormente, pero que podemos juzgar positivo o negativamente, por así decirlo, y que dependerá de una serie de factores. Inclusive puede haber discrepancias en cuanto a opinión de dos personas para juzgar o otorgar una cualidad a esa persona. Esta es una de las definiciones. Una segunda acepción o definición es la siguiente. Montserrat Pallà, profesor titular de una universidad de Barcelona, plantea, en este caso, es un instrumento para conocer, aunque no es exclusiva, como una actividad intelectual o cognitiva. Tiene una dimensión afectiva y de voluntad, es decir, tiene que ver con los sentimientos y con nuestra capacidad de decisión. El ser humano es capaz de, en modo afectivo, considerar para unos, por ejemplo, un chico que presente problemas de discapacidad, nosotros juzgarlo, pero juzgarlo positivamente en el sentido de, y sobre todo, expresar nuestros sentimientos hacia una persona, y no necesariamente porque tenga una discapacidad. Un estudiante que de alguna manera u otra comienza con un bajo resultado y hace un esfuerzo extraordinario, con una actitud positiva, y esa persona cambia y le damos una cualidad definida en un valor, por ejemplo, excelencia. Una tercera acepción es la siguiente. ¿Qué es lo que quisieran? Conductas deseables para mejorar la convivencia armónica entre las personas. Luis Lara, Premio Nacional en Ciencias Artes en el campo de la lingüística, literatura, y es mexicano. Esto, indiscutiblemente, que es muy controversial en los tiempos, diría que modernos, aunque les juro que los problemas de valores no es un problema reciente, pero sí es un problema que se expone y ha crecido exponencialmente por toda la información que nos aborrece en la mayoría de los casos. Vamos a valores clasificación. Hay un sinnúmero de expertos a la hora de clasificar los valores. Aquí podemos ver biológicos, sensibles, estéticos, intelectuales, religiosos y morales. Algunos pudieran considerarse uno dentro de los otros. O sea, la moralidad incluida dentro de los elementos o factores religiosos. Hay algunos estéticos como tal, que los veremos luego cuando veamos la relación de valores, valores estéticos, la belleza, por ejemplo, y otros que analizaremos a continuación. Otras clasificaciones son las siguientes. Aquí podemos ver algunas que se repiten con relación a las que planteamos anteriormente. Anteriormente hablamos de lo estético, lo moral y lo intelectual. Aquí ponemos los afectivos relacionados con los sentimientos, se le da espacio a los ambientales y también hace referencia, a diferencia de la anterior, a valores sociales. Otra clasificación un poco más amplia es la siguiente. Se reiteran algunos, pero vemos otros. Trascendentales, técnicos, económicos, utilitarios, vitales. Ya hablamos de los intelectuales, morales y éticos. Y nosotros en el caso particular hemos considerado hacer énfasis en los valores morales. Aquí está aquellos que se consideran morales y los valores que se consideran éticos, que también, si ustedes pueden ver, guardan relación en uno y otro. Es explícito, o sea, pero sin embargo, cuando vemos una definición, un poco nos ajusta a lo que queremos buscar o lograr. Solamente quiero hacer una introducción en la continuidad. Este webinar o esta conferencia surge a partir de la publicación del libro Valores, que ha sido compartido en las redes y en coordinación con la directora de Elena Momotombo, nos pareció oportuno comentar no solo del libro, sino profundizar en el tema de valores, que va un poco más a lo que el libro expone en 60 páginas. Continuamos.
Veamos el segundo punto, valores y antivalores y cómo consideramos que hay un desequilibrio. Esta imagen nos plasma una encuesta realizada en el año 2016, o sea, hace 6 años, por estudiantes de la carrera de odontología. Aquí vemos un sinnúmero de valores: respeto, justicia, bondad, lealtad, compasión, integridad, etc. Pero sin embargo, como resultado de la encuesta, estos estudiantes seleccionaron que el mayor valor que se requiere en esta institución es el respeto. Y luego hay un descenso y por último hacen énfasis en el respeto al medio ambiente. Sería interesante que las personas que nos están escuchando valoraran en un momento determinado la aplicación de una encuesta, porque los valores no son los mismos a considerar por los propios estudiantes como un elemento de retroalimentación para la propia institución. Pero además luego lo vamos a ver relacionado con la declaración de misión, visión y valores que debe tener toda institución, para lo cual quienes elaboran, la parte de valores no es de la nada ni es por gusto, sino que debiera haber un elemento no sacado del aire, sino compartido, donde se analicen los principales afectaciones en valores que deben ser fortalecidos y trabajados por la institución. Ok. Aquí la pregunta es, ¿cuántos valores pensamos que pudieran existir? Nosotros nos dimos a la tarea, y esto nos llevó a un estudio, para darnos cuenta o cuantificar qué cantidad de valores hay o parte hay, y nosotros encontramos lo siguiente. Se lo comparto. Hasta aquí 35 valores. ¿Suficiente? ¿Conocemos algunos otros? Veamos la siguiente diapositiva. En lo personal, para mí fue una sorpresa, basta que usted estudie y aprenda, de que tengamos o conozcamos, al menos en lo personal, la existencia de 70, al menos 70 valores. Interesante, parece. Aquí es un resumen de lo que le presentamos en ambas diapositivas.
pasando los créditos de los mismos. Pero si ustedes observan detenidamente y dan una lectura de arriba hacia abajo, o sea, del 1 al 17 y la continuidad, por supuesto que podrán conocer algunos. Pero, por ejemplo, conversando con algunos compañeros, en la preparación de este tipo de trabajo, habían algunos que resultaban desconocidos. Bueno, ok. Y lo interesante de ello, que a la hora de tratar de decir, pero esto es un valor, bueno, había que fundamentarle simplemente porque era considerado un valor y considerarlo como un hecho, como un objeto o simplemente una cualidad de una persona. Entonces, aquí hay mucho que indiscutiblemente pienso aprender. Unos son utilizados, pero los otros es cuando, por ejemplo, hablamos de un proceso de conceptualización que nos enseña un poco más el significado de cada cual. Por ejemplo, el término resiliencia es un término muy común hoy en día utilizado. ¿Qué es resiliencia? Algunos podrán conocerlo, otros podrán mejorarlo, otros simplemente podrían desconocerlo. Continuamos. Hemos hablado de valores, el tema valores, antivalores, desequilibrio. Vamos a ver a continuación lo que tenemos en cuanto a antivalores. Más allá de la lectura que le están dando, pensar y poner un fondo musical me costaba un poco de trabajo. No sé si sería música fúnebre, pero realmente es o son valores que vemos cada día en clase, en sociedad, en las redes, en videos, en noticieros, en periódicos, etc. Nuestros alumnos presentan, lo evidencian y lo sufren. Entonces, aquí hay algo a tener en cuenta. De igual manera que mostramos un resumen de los valores, aquí tenemos un resumen de los antivalores. ¿Son más? ¿Son menos? Existe la duda de empezar, porque si pongo un prefijo delante de un valor que implique lo contrario, como suele utilizarse en algunos casos, el prefijo IM, que niega, pero no es competir si hoy en día son malos valores y por tanto los estudiantes deben ser mejores, o si simplemente son los antivalores lo que predomina o más incide en el estudiantado. Esa no es la idea. La idea es el conocimiento de lo que pasa, de lo que sucede, y luego analizaremos a continuación algunas herramientas como tal, pero indiscutiblemente que hay muchos de estos aspectos de antivalores que se reiteran. Por ejemplo, nosotros vimos y lo tomamos de una exposición, aquí está referido el término mentira, y oíamos el comentario de un especialista que decía, la mentira tenía las patas cortas hasta que el internet la montó en patines. Sin comentarios. Continuamos. Veamos esto y reforcémoslo a modo de imagen, lo que está sucediendo con relación a un desequilibrio. Aquí se me ocurre este interrogante. ¿Esto promueve algún tipo de valor? ¿Y cuál? Pudieran pensar ustedes que muchos, si realmente predominan los antivalores o predominan los valores. Me hago las siguientes preguntas. ¿Violencia o paz? ¿Por qué están luchando esos dos individuos? ¿Por qué hoy en día hay una guerra Ucrania-Rusia? ¿Y por qué hoy en día va a ser la tendencia a un cambio geopolítico en el planeta Tierra? ¿Con violencia o simplemente, realmente, cuando hay una cantidad de personas fallecidas y perdiendo hogares? ¿Para lograr la paz se requiere un trabajo en equipo o simplemente es una decisión individual?
o hay un individualismo, o sea, yo quiero participar o simplemente me apoyo con mis personas, con mi trabajo. ¿Hay aquí enemistad o amistad? ¿Se siembra como resultado del odio o el amor? Indiscutiblemente la imagen, y les comento, ¿por qué seleccionábamos esta imagen? Esta imagen fue seleccionada a partir de un juego que tienen los estudiantes en Nintendo, los PlayStation, donde se dedican horas para simplemente disfrutar, entre comillas, sin la anuencia de los padres o con la anuencia de los padres, porque estos tipos de juegos permiten competir entre unos y otros. Entonces, es un problema delicado que también hago referencia, los docentes somos responsables de educar, pero también debemos educar. ¿De quién es la responsabilidad en la formación de valores? Me voy al siguiente enunciado, planteado por el autor Francisco Mora en el libro Neuroeducación. Aquí está la portada del libro, donde señala algunos aspectos que son interesantes, por así decirlo. No los voy a leer, pero les voy a señalar donde considero que se hace énfasis. Se debe comenzar a enseñar a edades tempranas. Creo que eso es tan elocuente y tan necesario. Se habla también de ser un continuo de enseñanza arreglada hasta la adolescencia y periodo este último de transición hacia la vida juvenil adulta. Mi criterio como docente es que no debiera terminar hasta la adolescencia. Para mí no. Debiera continuar. Porque nosotros tenemos muchos problemas en la vida juvenil, inclusive en la vida adulta, en cuanto a antivalores que perjudican al ser humano. Por tanto, llegar hasta la adolescencia no implica en ningún momento que simplemente hemos preparado lo suficiente para que el estudiante salte a un nivel de educación superior ya con una serie de valores incorporados a su formación, y ustedes me queda claro que son ejemplos fehacientes de lo que debe, en este caso, encontrar cada día en las aulas. Acá les muestro una línea de tiempo interesante en el sentido siguiente. Aquí vemos, con relación a lo que se hablaba desde la cuna, hay que empezar la formación en valores. Acá, por ejemplo, cuando nosotros buscábamos esta imagen, y perdonen que lo haga para un elemento de referencia, porque cualquier persona que nos está escuchando o está compartiendo puede tener su propia experiencia. Mi hija a los 45 hijos, este no soy yo, mi hija a los 45 días de nacido, tuvimos que ponerla en un, ahora no recuerdo el nombre, pero en un local donde cuidan los niños. Ahora no recuerdo exactamente el nombre que se le da, en Nicaragua se le da CDI, en Cuba se llama ciclo infantil, etc. Aquí vemos un crecimiento, o sea, una línea de tiempo, como esa persona crece, simplemente va cambiando de edad. Mi hija en este momento está en 30 años, ya graduada, y yo le sigo exigiendo información en valores como si fuera el primer día. La regaño, aunque esté un poco crecidita, no es la intención, pero cuando nosotros vemos acá a esta figura, les comento y también lo voy a particularizar un poco. Mi mamá tiene, ahora en octubre cumple 95 años, fan de las redes sociales, le encanta dar like y me reclama. ¿Está claro? Me reclama algunas cosas que no necesariamente formación en valores, como también intercambiamos los dos, pero no queda duda que la formación de valores es una actividad que debemos formar durante una extensa línea de tiempo, compartirla, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que una institución requiere y así podrán decirme los compañeros que son, por supuesto, docentes que trabajan en nuestro ramo, y hemos tomado de la Universidad Politécnica del Valle de México lo que una institución
comprometida debe declarar. Tenemos el ejemplo de la misión, ahí ustedes lo pueden ver. Esto se declara, se construye por un equipo de especialistas. Tenemos la visión como tal, ya hace referencia a un periodo más extensivo de lo que debe lograr la institución como reto, y los valores, que es el tercer aspecto que no puede faltar. De aquí la importancia de que simplemente toda institución deba reforzar y declarar para que sea compartido con el estudiantado, aunque sean otros. No podemos incorporar a uno a la parte de valores, no podemos incorporar los 70 que analizamos, pero sí una prioridad acorde a la naturaleza, el origen de los estudiantes, de dónde procede, de dónde se alimenta en el caso de la universidad, en el caso de aquellos estudiantes que pasan de séptimo, octavo y noveno a el bachillerato o preuniversitario. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí vemos un resumen de los tres aspectos planteados, que reitero, debe haber un elemento de coherencia, de integración, que esto le da un elemento de formalidad y seriedad a la institución como tal. Por tanto, debe haber una declaración. Ok. ¿Qué requiere la institución para trabajar en valores? Aquí vemos algunas cosas que cambian y que ya un poco nos salimos del marco de solamente la misión, visión y los valores. No solamente es una declaración en papel, hay otros elementos que tienen que ser necesarios trabajados en la institución. Primero, crear una acción de un ambiente que favorezca la vivencia y el desarrollo de esto. Organización escolar, higiene. Cuando nosotros hablamos de higiene escolar, es lo referido a que la hora de establecer un horario debe haber una alternabilidad según la naturaleza de las diferentes asignaturas, que por ejemplo en la enseñanza media y preuniversitaria suelen ser asignaturas de estudios generales, y lo adecuado es que se alternen asignaturas de ciencias sociales con asignaturas de ciencias naturales. También teniendo en cuenta, en este caso, por ejemplo, actividades deportivas que conlleven a un periodo de relajación del estudiante sin menospreciar a la asignatura de educación física. Los horarios es otro factor a tener en cuenta. Y tampoco es no menospreciar una asignatura. No tiene sentido poner a las 7 de la mañana una asignatura que sea considerada fuerte, difícil, y voy a hablar de lo que es la aritmofobia, o sea, el terror a la matemática. Entonces, una matemática a las 7 de la mañana, creo que los alumnos llegan frescos a la escuela, sería un criterio, pero es un aspecto que tiene que tener en cuenta en este caso aquellas personas que son responsables de establecer los diferentes horarios. También debe haber elementos de actividades extracurriculares. O sea, un sinfín de actividades que conllevan al estudiante un conocimiento fuera del horario establecido. Generalmente en los países de América Latina o en algunos países de América Latina suelen establecerse toda la carga docente de la mañana o toda la carga docente de la tarde, ya que no hay posibilidades, por así decirlo, o capacidades de atender a los alumnos fundamentalmente en algunas escuelas públicas, en escuelas privadas, los horarios suelen extenderse en el conocimiento que tenemos abarcando parte de la tarde. Otro factor en tener en cuenta para la formación de valores es el cupo de aula, que sean adecuados, pertinentes, tanto en los laboratorios, talleres, como en función de la naturaleza de la clase. Y la institución debe tener espacios de recreación y, por supuesto, infraestructuras creadas para ello. Vamos a algo que nos parece interesante y que pudiera ser conocido o que simplemente fortalecido, y es lo que nosotros llamamos estrategias educativas para trabajar en valores, y es la capacitación. Elemental. Entonces, partimos de los profesores. Estamos hablando de valores, ¿verdad? Los profesores tienen que ser capacitados en valores. Hay que hablar sobre eso, hay que analizarlo y discutirlo, porque lo que puede suceder es que el profesor, de manera innata, por la formación que ha venido recibiendo y considerando lo que se debe hacer bien, es lo que transmite. Sin embargo, puede ser que haya una ausencia de capacitación en este tema.
Tiene que haber un proceso de sensibilización con el claustro en general. O sea, las instituciones correspondientes o las autoridades correspondientes tienen que conversar al respecto con el profesorado. Las actividades que incluyan valores deben ser planificadas, el sistema de actividades y su preparación, o sea, deben ser incorporados en los contenidos programáticos, incorporados en los sílabos, en los planes de clase. Y por otra parte, debe haber un seguimiento a la ejecución de este tipo de actividad para su perfeccionamiento. O sea, no se puede dar de la mano de un profesor indistintamente del nivel o subnivel de educación que estemos hablando. Posiblemente con mayor énfasis en enseñanza primaria, kindergarten, secundaria básica y bachillerato, pero nosotros consideramos que las universidades también deben verlo. Sucede. Hay universidades donde estudiantes de años finales, para culminar los estudios, pues simplemente pueden cometer un fraude perfectamente. Entonces no puede ser solo para un nivel y dejar a partir de una edad controversial, que es la juvenil que hablábamos al comienzo, que simplemente quede libremente. También los estudiantes tienen que ser capacitados. Hay que hacer una presentación de la visión y valores de la institución. Tienen que darla a conocer. La institución, si recibe el primer día y es para que pasen a clase y no hay una actividad formal, creo que es necesario. También igual hacer llegar o discutir al menos aspectos básicos de las normas y reglamentos y sobre todo el sistema de evaluación. Es necesario hablar una generalidad, etcétera, etcétera, independientemente que luego cada profesor puede, sobre la base de un sistema de evaluación que responda a una institución, simplemente apoyarlo y argumentarlo con sus estudiantes. Y también consideramos básico que los padres no escapen de conocer la misión, visión y valores de la institución, así como las normas, reglamentos y sistema de evaluación. El padre de familia no puede llegar a la escuela el primer día nervioso, el niño llorando, el ya un poco más joven, el joven no quiere que el padre lo acompañe a la escuela, pero es importante y vital para, como estrategia educativa, trabajar en valores que los padres conozcan de esta situación. Importante. El padre no puede estar ajeno al sistema de evaluación, porque si no, luego lo que va a suceder es lo que sucede, que cuando el estudiante sale aplazado, hay un elemento de reclamación y por tanto nos vemos afectados cuando las reglas no son claras desde un comienzo. Algunos posibles antídotos contra la pérdida de valores en el ámbito educativo. Aquí nosotros les proponemos la siguiente, es lo que se nos ocurre, pero además que existe, no es algo nuevo. Acá vemos, por ejemplo, y embarcamos lo que es un aprendizaje colaborativo. No es más que una estrategia didáctica cuyas técnicas, en este caso, ponemos algunas, estudio de casos, resolución de problemas, resolución por proyecto, debate, y algunas actividades que se infieren como parte de esta estrategia didáctica, como son la búsqueda, análisis de síntesis de la información, discusiones en grupo y tareas grupales o individuales. Hablamos de aprendizaje colaborativo. Podría ser un posible antídoto. Veamos otro. Las llamadas estrategias grupales. Recordamos que no hace mucho expusimos, hace un rato atrás expusimos, que nos preocupa que con el regreso a las aulas, entre comillas, terminado la pandemia, regresemos a las clases tradicionales que tienen más de 900 años. Un profesor que expone y unos estudiantes que escuchan. Por tanto, remitimos para reforzar valores, actividades que son estrategias grupales, o sea, actividades que se desarrollan a nivel de colectivo, siendo las siguientes, por ejemplo, el seminario, los debates, los talleres y los simposios. Son 1, 2, 3, 4 actividades que nosotros proponemos y que pudieran ser desarrollados en las escuelas. Hablamos de otra actividad que son las metodologías activas y que ayudan al desarrollo de competencias. Hay diferentes modalidades, por así decirlo, relacionado. Hay quien trabaja no por competencias, sino por objetivos, metas, etcétera. Pero como tal, las estrategias o actividades a desarrollar son comunes y son válidas. Y es el caso de la siguiente.
Tenemos el estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje in situ, o sea, estando ahí en vivo, elaboración de proyectos y hoy en día lo que es la simulación. Aclaro, esto no es exclusivo para la enseñanza universitaria, no lo es. Me voy a algo que en lo personal me encanta y que me aleja un poco de la clase tradicional, donde otros son los actores que presiden la actividad a través del uso de las TIC. Estamos hablando de videos, por ejemplo, a modo de sugerencia, estos son los que están recomendados en el libro Valores 1 o Valores específicamente. Suelo mostrarles el nombre, cortometraje, dirección y en el texto aparece la dirección como tal, El Principito, espectacular libro, debiera ser algo paralelo a la Biblia. Y también estamos haciendo referencia al uso de conferencias, que son las llamadas TED, que tratan aspectos fundamentales a partir del criterio de un experto que nos abra o nos refuerza y es otra la persona diferente con experiencia que nos da conocimientos mucho más amplios. Que no sustituye al maestro, pero es otra voz. ¿Está claro? Hay universidades que en tiempos atrás contrataban especialistas, lo invitaban a la universidad, a la escuela, fundamentalmente a nivel universitario, para que dieran conferencias a los estudiantes. Hoy en día esto nos permite simplemente compartirlo de manera virtual. Vamos a otro aspecto importante que es la escuela para padres, que para mí hay una ausencia con una cierta debilidad y que necesitamos fortalecer. La escuela para padres implica una serie de opciones que nos permiten el desarrollo de foros, de espacios, vincular, en este caso, acercando al padre de familia con el estudiante, se genera un compromiso directo de presencia y participación por parte de los padres, donde el seguimiento es más sistemático con relación a sus hijos, y sobre todo con un trabajo en equipo para obtener herramientas útiles en tareas educativas difíciles. O sea, los padres tienen respuesta a soluciones como aporte a la escuela, lo cual a la vez lo hace copartícipe de las actividades que pueden desarrollar. Otro antídoto es la incorporación de asignaturas o disciplinas. Hay diversos especialistas que consideran que hay que mejorar en aspectos que han venido evolucionando o que simplemente producto del desarrollo intelectual generan que la nutrición debe ser un tema a aplicar, la inteligencia emocional, la creatividad. Estamos hablando de una serie, por así decirlo, de competencias blandas. La informática creo que es vital para todos. Hoy en día no comparto mucho de que los alumnos no hay que hablarle de informática para los alumnos de estudios generales porque simplemente ya vienen sabiendo porque saben manejar un celular. Aquí tengo mi duda, habría que pensarlo. Hablar de conciencia ambiental, hay quien sugiere que ya comiencen a darle aspectos de finanzas personales y es lógico y necesario de que simplemente haya idioma y de ser posible más de uno. Uno forma parte del plan de estudio y otro que pudiera ser opcional. Ejemplos de ello que ya existen en algunos países, por ejemplo en Nicaragua existe la asignatura o disciplina que tienen valores. En España, Europa, valores sociales y cívicos. En México se le denomina ética y valores. Panamá, ética, moral, valores y relaciones. Y en Guatemala, el programa de educación para la paz y la vida. Esto que está acá son esfuerzos que realizan las instituciones plasmados en una asignatura o disciplina. Okay. Reflexión y conclusiones. Les dejo escuchar esto. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons down
There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Esto se me ocurrió para terminar. No nos enfrasquemos en impartir todos los contenidos de la clase. Abre espacio para escuchar y atender los problemas de nuestros estudiantes de la vida cotidiana. Ellos lo necesitan mucho. Se me ocurrió, pero este párrafo es una idea concreta de mucho de lo que pude observar a mis ex compañeros de clase, con los cuales tuve la gratitud de trabajar durante muchos años, donde ellos hacían este tipo de actividad. Y reitero, no conozco a muchos de los que están presentes, pero creo que es una recomendación para todas las personas que ejercemos, en este caso, la digna profesión de ser docente. Aquí les muestro valores, el libro de reitero que ya hemos compartido. Si hay alguna persona, posteriormente yo lo voy a dar mi correo electrónico, donde fue divulgado en marzo del 2020 de manera gratuita. Se promovió a través de la web del maestro CMF, una página chilena con más de 1 millón de personas. En este caso, se les recomiendo, artículos muy buenos. Y aquí la característica es que son 21 relatos donde yo evidencio experiencias propias que después de más de 46 años de experiencia, muchas son las anécdotas que plasmo y con un sentido de lectura. Le agradezco a la profesora Sandra Vaca, que fue la que en este caso hizo el prólogo y lo pueden leer, está puesto en el texto. La bibliografía o direcciones electrónicas consultadas fueron las siguientes. Muy interesante, o sea, en muchas tomadas de América Latina, como podrán apreciar, otras de países europeos, de habla hispana, pero indiscutiblemente que hay una gran cantidad de documentación del cual, reitero, se trabaja. Y en el caso de las direcciones electrónicas consultadas, aquí también forma parte de lo que está plasmado en el libro, para aquellos de los que simplemente puedan darle seguimiento. Reitero, el libro es gratuito. Para terminar, pedimos permiso a la directora y queríamos promover algunos aspectos en los que queremos trabajar. Aquí tengo algunos de mis datos personales, tienen mi correo, estoy en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, tengo mi podcast, algunos compartidos, por supuesto, en los medios digitales o gráficos, el periódico para los que escribo, y también tengo una página, un podcast, que también abordo una serie de problemas que nos resultan interesantes. Y bueno, están invitados a seguirme en los medios escritos, trato una cosa, en los podcasts trato otra, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, esto es lo que estamos trabajando en este momento. ¿Qué valores queremos abordar? Queremos tratar de sacarlo a la luz como libro electrónico gratuito. Y los valores que hemos incorporado son los siguientes. Hablábamos de 70 valores. En el valores 1 o valores, analizamos 21. Aquí estamos proponiendo 20. No estamos claros si querríamos hacer un valores 3 con los 70. Pero vísteme despacio que ando deprisa. Pero sí pensamos que este libro pueda ser divulgado a través de las redes sociales, compartido con ustedes, y que estamos en construcción y con apoyo de la profesora Magali, que en este caso es la persona que nos va a trabajar en el prólogo de este libro.
al cual agradezco. El libro está en construcción. No quiero terminar sin decirle lo que proyecto. Nos decía un compañero acá de la escuela del Momotombo, Ronnie, algo que me llamó la atención. Es que usted es una persona muy prolífera. Bueno, por supuesto le agradecí. Pero lo que sí no dejo de pensar de la necesidad de cooperar y ayudar a los profesores de algo que no necesariamente yo recibí. Entonces, quiero hacerlo. Hablábamos de aprendizaje colaborativo, queremos hacer algún documento relacionado con este tema y que aborde técnicas didácticas para el trabajo en el aula, también como libro electrónico. Tenemos que trabajarlo, está en cero. Y otra actividad que también queremos promover, tenemos que buscar mercado, pero nos parece, tuvimos esta experiencia, la hicimos en un medio escrito para el cual trabajamos 10 años y tuvo un buen éxito. Y era compartir como parte del periódico gráfico, cuando aquello no existía, en este caso estoy hablando principios de este siglo, donde compartíamos este glosario, el estudiante se compraba el periódico, los padres, los alumnos recortaban las páginas del glosario y poco a poco iban armando su libro. Aprovecho este comercial para ver la posibilidad de si de alguna manera esto se pudiera hacer en algún medio digital o escrito. Digital debe ser más difícil porque no lo puede recortar, pero sí por lo menos un elemento de lectura para que simplemente en los medios hablemos un poco más de educación. Hace falta. Finalmente, preguntas y respuestas. Quedo a disposición de todos los que han participado hasta aquí. Dejo de compartir pantalla y soy todo de ustedes. Gracias. Muchas gracias, don Ernesto, por esta conferencia en la cual usted nos comparte algunas estrategias que como profesores deberíamos continuar implementando para fortalecer todos estos valores que como sociedad necesitamos, sobre todo en estos tiempos. Saludo a todos los que se conectaron en esta ocasión, principalmente desde la ciudad de Matagalpa, aquí en Nicaragua. También se conectaron desde México. Y algunos comentarios que nos dejaban aquí era el de María Genoveva Miranda, que dice que muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias para contribuir al cambio educativo. Dejamos el micrófono abierto por si quieren hacerle alguna valoración a don Ernesto, algún comentario, alguna pregunta, es todo suyo. No me dejen solo que me pongo nervioso, Opinión. Bueno, me voy a atrever a tomar el turno de palabra para romper el hielo. Me llamaba la atención que dentro de los valores se menciona la elegancia, incluso es uno de los que usted va a trabajar en esta siguiente edición del libro de valores. ¿De qué manera podríamos nosotros como profesores fomentar precisamente este valor? Resulta interesante. Rompiste el hielo y, perdona que te disculpa, no es un piropo, pero tú eres una persona elegante. La elegancia es un valor que no solamente es lo físico, sino que conlleva la integridad de una persona que es elegante. Cuando una persona que es elegante tiene que ser organizada. Conjuga la ropa que me voy a poner, los zapatos que me voy a poner, la pintura que me voy a poner, porque el estudiante es una persona y los seres humanos somos personas que tenemos la facilidad o la opción que cuando vemos a otro ser humano delante, inmediatamente le evaluamos. La elegancia es un objeto, puede ser elegante, que no quepa duda de eso, pero también puede ser elegante la presentación que haga el profesor en el aula. Un profesor cuando llega a clase y simplemente tiene organizado, prepara sus cosas, va a la presentación, entonces está denotando, el estudiante está viendo que esa persona, porque a veces los valores se combinan, o sea, digamos, valores puros es complejo,
pero sí hay una valoración de, reitero, de la elegancia. No es solo lo bonito, sino el conocimiento, el comportamiento, el orden, la organización, etcétera. Ya el artículo elegante ya está preparado, pero te lo dejo en suspenso para cuando lo compartas. Perfecto. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta. Yo, buenas noches, Rosy, ¿me escuchan? Sí, ¿quién Sí, me habla? un Yesbel. ¿Qué saludo. tal, Yesbel? Un gusto, don Ernesto, qué gusto volver a verlo y escucharlo sobre todo. Me bueno. llamó la atención algo que usted mencionó, que yo lo veo muy interesante, la escuela para padres. La escuela para padres es común en la primaria y la secundaria, pero ¿cómo trabajarlo en la universidad cuando ya el muchacho se siente independiente, dueño del mundo o quiere desarrollar muchas experiencias y realmente no quiere a sus padres metidos en la universidad? Ok, me voy a adelantar. El blog que yo compartí ayer, para los que me siguen en el blog, yo hablé de parte 1 y justamente terminé hablando relativo a la escuela de padres, digamos, en enseñanza media, y dejaba la interrogante como segunda parte si esto sería viable en la universidad. Yo soy del criterio que los primeros años deben ser atendidos por la universidad y por los padres. Debe ser atendido. Eso para mí es un factor importante a tener en cuenta. Más allá de que hayan criterios de otras personas que toman decisiones, de que simplemente consideran de que no es necesario de que el estudiante universitario, los padres tengan que ir, porque además también es un rechazo del alumno que no quiere que los padres asistan a la universidad. Ya, o sea, aquí estamos hablando de un término de cultura que se transmite en que cuando el alumno entra a la universidad con 16 años, ya déjalo solo, pues simplemente es que se encargue de chocar con las realidades y el padre se aísla o rompe un poco el cordón umbilical. Para mí no debiera ser. Tal vez no el mismo seguimiento, pero reitero, en lo personal yo lo creo necesario. A mí me parece que los alumnos de primer año hay que atenderlos. Hay un cuento hace poco que compartí también de una experiencia, ahora no recuerdo cuál, pero recuerdo una. Nosotros tuvimos la necesidad en un momento determinado de a un estudiante, más allá de darle un tratamiento con psicólogo, conversar con él, conversar con los padres, expulsarlo porque el chico, más allá de que tenía antecedentes de consumo de opiáceos, pues simplemente en la escuela lo mantenía. Entonces, cuando nosotros llegamos a analizar al estudiante y hablamos con el profesor, que le costó trabajo reconocer de que el alumno consumía, más allá del tratamiento, clínica, etcétera, creo que ese alumno no se hubiera perdido si hubiera existido un mayor seguimiento del padre hacia la escuela y de la escuela, entiende, su universidad, hacia el padre. Y hubiera sido un estudiante rescatado. Entonces, creo que eso, reitero, hay que pensarlo, pero hay quien dice, ya los estudiantes de primer año son grandes, pero yo hago algo interesante. Piensen ustedes, hay fraude entre los alumnos de primer año, hay fraude entre los alumnos de segundo año, hay fraude en la copia de tesis a la hora de la graduación. Entonces hay que trabajarlo. Por supuesto, reitero, creo que es un elemento estructural, pero para mí, en lo personal, mi experiencia me dice que hay que atender a los estudiantes universitarios, igual que a los de los tecnológicos, etcétera, como igual que hay que atender a los estudiantes o a los jóvenes que están en prisiones por errores que cometieron. Si uno no podemos, o sea, no podemos menospreciar a la sociedad y hacerla exclusiva de que a ti sí, a ti no, porque es un problema global, universal. Yesbel. Gracias, don Ernesto. Nos dejaron por el chat otras preguntas. Una de ellas la realiza Edith Rivas Morales.
¿Por qué se han perdido los valores del esfuerzo y la disciplina en la educación? Yo no creo que, mira, el problema de valores, la problemática del mundo actual es que conocemos más de todo lo que sucede de manera desordenada, pero además de una manera tan cruel que nos agobia y nos da miedo salir a la calle. Porque estamos viendo noticias mañana, tarde y noche de antivalores. Así de sencillo. Más lo que sucede en la escuela. Nadie conocía lo que era bullying, nadie conocía lo que era acoso. Bueno, ahora simplemente sabemos más por qué sucede. El día de ayer, en los Estados Unidos, por citar un país, sucede en cualquier parte, pero tiene muchas noticias. Ha sido un año muy crítico desde el punto de vista de que jóvenes, teniendo derecho a las armas, matan, asesinan a profesores, a estudiantes, a trabajadores de los centros. Entonces, eso realmente, reitero, si bien es la noticia la que me dice que está pasando esto, pero les puedo comentar, hace poco en un medio, yo leía que en la década del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, pues simplemente también había problemas de asesinato y asalto y robo. Entonces, sucede. Lo que pasa es que ahora conocemos más y que estamos agobiados de esa información. Si le tomo un poco, yo creo que la escuela, si bien pudiéramos decir que ha perdido, yo creo que la escuela se ha visto deteriorada, la formación en valores, por el bombardeo sistemático que tenemos, producto de los medios. La guerra mediática, que la guerra mediática nos confunde. Hay quien dice que esto es bueno y hay el otro que desmiente. Hoy en día lo que predomina son las pseudo-verdades en los medios escritos y en los medios digitales. Entonces, al ser mala información, yo diría lo contrario. Yo creo que si hay una pérdida de valores y hay más indisciplina, es lo que en este momento los docentes estamos necesitados de empoderarnos con apoyo de las instituciones. Importante, o sea, no puede haber aquí a un Don Quijote sin Sancho contra los molinos de viento. Tiene que haber un vuelco cultural para atender este tipo de problemas. Y eso, reitero, creo que es necesario. Y te reitero, que tenga más énfasis son los medios de comunicación los que nos hacen pensar que ha habido un deterioro mucho más. Mis padres eran muy exigentes, pero también habían otros padres de la generación de mis padres que no se preocupaban por la atención de sus hijos. ¿Está claro? Simplemente yo tuve la opción, pude ir a la escuela. Muchos hijos que pertenecían a la generación de mis padres nunca pudieron ir a la escuela. Tuvieron que empezar a trabajar con 8 años. Entonces, esa gente no tenía formación en valores y no se divulgaba. Sí, el problema de la migración surgió desde Roma. ¿Cuánta gente migra? ¿Por qué migra? Entonces, aquí hay un deterioro que evidentemente para mí en lo personal es lo que más afecta e influye porque nos agobia. ¿Está claro? Muchas gracias, don Ernesto. Ivette Obregón le deja un comentario. Gracias por el valioso aporte de sus conocimientos sobre los valores. También nos realiza una pregunta. ¿Qué estrategia sugiere para motivar a los padres de familia a participar en la escuela para padres? En educación secundaria es escasa la participación de los padres en estos encuentros. Rosa, la comunicación. Los problemas del planeta Tierra se deben a una falta de comunicación necesaria. Hay escuelas, hay instituciones, unas mejores, otras que tienen que mejorar, que tienen que ver eso como una necesidad. Por tanto, hay que conversar con los padres, hay que citarlo, pero no hay que citarlo para lo mismo. Yo cuando mi hija estaba en primaria, en la misma escuela, estudió primaria y secundaria, a mí me citaban para ir a atender los problemas de mi hija.
y había como una especie de rutina. El profesor guía se reunía con todos los profesores, el grupo se está portando bien, se está portando mal, y ahora vamos a otra aula para hablar individual con los alumnos que se están portando mal. El padre que no se sentía, porque su hijo era brillante, ni le interesaba aquel que se estaba mal, y el que se quedaba mal oía las quejas del alumno que era reincidente. Ese era el contacto padre-estudiante, para mí deficiente. Un padre que no conozca la escuela, que no conozca la infraestructura, que no conozca los horarios, que no conozca la evaluación, pues simplemente, ¿qué compromiso voy a establecer? Yo lo que voy a esperar es, cuando llegue mi hijo a la casa, digo, hijo, ¿cuándo son las pruebas? Porque seguimos hablando de pruebas, ¿verdad? No, aparentemente la actividad de control sistemático no existe. ¿Cuándo son las pruebas? Ok. Viene el niño a la casa el día de las pruebas, si se acuerda, dice, ¿ya hicieron las pruebas? Sí. Ok. ¿Cómo saliste? Bien, papá. Suficiente. Se acabó. Pero si de la escuela, enseñanza media, llaman al padre para plantearle una situación crítica, cuando ya el mal está hecho, el padre le va a reclamar a la escuela porque no tenía conocimiento del sistema de evaluación. Entonces aquí es un elemento de comunicación, de compromiso. Invitemos a los padres que hagan cosas por la escuela, que ayuden a la escuela, en la medida que un padre de familia sea empoderado y haga la escuela como suya, por los logros que tiene la escuela, logros de verdad, logros que tenga la escuela. Simplemente el padre va a decir, bueno, mi hijo también va a ir a estudiar ahí, porque su hermano obtuvo buenos resultados y efectivamente participaba en esto y yo lo vi, y participaba en los foros y yo fui. Entonces es un trabajo como todo procedimiento, de modo tal que hay que ganar voluntades. Pero si seguimos haciendo tradicional las reuniones de padres, van a faltar más. O sea, yo he conocido gente donde padres de familia, o sea, el núcleo familiar dice, ¿y quién va a ir a la reunión familiar? ¿Tú? No, ya yo fui el mes pasado, ahora vas tú. Pero, bueno, entonces, ya hay quien no va. Entonces, tiene razón la persona que está exponiendo, pero creo que es un factor a trabajar. Si la escuela no se lo propone, establece una estrategia para cómo conversar con los padres y sumarlo a la escuela, estamos en 900 años hacia atrás de que simplemente la escuela seguirá siendo tradicional en todo su ámbito, y es lo que nosotros realmente no compartimos. La profesora Eneida Morraje nos deja otra consulta. ¿Cómo hacer con aquellos padres que justifican los errores de los hijos y en contraposición atacan a los docentes? En este semestre conocí un caso en que los padres exigían que se les cambiara la nota al hijo. Ok. Mira, si un padre pide que le cambie la nota al hijo, ahí hay que escapar un poco porque eso no es primera vez que sucede con ese hijo. Ahí hubo un profesor que hizo algo incorrecto, porque yo decía hace un momento que para educar, o sea, la tarea de los profesores es educar, pero también nosotros tenemos que ser educados. Y si en un momento determinado, no para elucubrar o para especular, si en una institución hay quien permita que se haga un cambio de nota porque un padre lo exige, simplemente las cosas me parece que no son correctas. Entonces, también el profesor tiene que prepararse para argumentarse y presentarse y mantener esa continuidad con el padre de familia, aunque sea, en este caso, una actitud personal del profesor, una iniciativa personal del profesor de comunicarse con los padres, que eso creo que no está prohibido para nadie. Un profesor que vea con un alumno, recuerden la frase que dijo, no utilicen sus 50, 60 o 120 o sus 2 turnos de clase para hablar de contenido. Hablen para atender problemas. Terminó la clase, saquen a los alumnos y conversen que en parte de su tiempo con los estudiantes que tienen problemas. Y si requieren, conversen con el alumno para simplemente dar la magnitud, conversar con el padre de familia en consenso con el estudiante. Pero creo que hay que hacer un alto, porque por una parte podría haber, reitero, no me puedo meter porque no conozco y sería erróneo hablar de una institución o de en institución, pero creemos que
Ojo, no por gusto, aquel estudiante de la Escuela de México dijo que el factor principal era el respeto, donde más del 83% de los estudiantes querían respeto, pero respeto en la universidad, en la escuela, en la secundaria, en el kindergarten, entre los profesores, entre los estudiantes. Entonces, hay que trabajar. La pelea es durísima, durísima. Lo que nos toca a nosotros es duro cada día. No crean que por gusto hay algunos compañeros que están acá, todos han apagado las cámaras, menos Magali y menos Rosy, pero tenemos más canas que hace algunos años atrás. María Genoveva Miranda nos deja el siguiente comentario. La copia es un antivalor, sin embargo, algunos padres lo justifican como un medio de obtener nota, al extremo que no apoyan al docente. Por supuesto que es un fraude, es una mentira. Leía un momentico, te recuerdo lo que decía. La mentira tenía las patas cortas hasta que el internet la montó en patines. Entonces, me queda claro que un fraude, o sea, si se le presentó al estudiante el reglamento y evidentemente hay un fraude, más allá de la opción en que uno pudiera ganar más como directivo, ganar una voluntad de decirle, mira, hay una sanción, según el reglamento podemos considerarla no grave, podemos hacer esto, que no se repita, o simplemente si es reiterativa, pero simplemente una expulsión, eso está establecido en el reglamento. Entonces hay que ir ganando terreno, creo que hay mucho por hacer y reitero, en lo personal, estoy en contra del fraude, que es una actividad muy mezquina que realmente sale del marco de la escuela. Si por algunas razones dentro de la familia hay elementos de fraude, eso se refleja en el estudiantado. Agradecemos nuevamente su conferencia, don Ernesto, que nos permite a los docentes realizar esta reflexión en este tema tan importante que enfrentamos todos los días a través de distintas circunstancias, no solamente con los alumnos, sino también con los padres, como ya lo hemos visto. Quiero también agradecerle a aquellos quienes nos han acompañado en esta ocasión, principalmente de Nicaragua y México. Esperamos que puedan acompañarnos en otras conferencias. Por eso los invitamos a estar pendientes de nuestra agenda de trabajo. Y si no nos siguen en las redes sociales, pueden buscarnos como Escuela de la Lengua Española Momotombo. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Aquí están nuestros contactos y nuestra página web. Muchas gracias, don Ernesto. Muchas gracias, Rosa. Esperamos vernos en un próximo tema que se me ocurre. Hay varias cosas en el tintero. Y reitero, agradezco a todas las personas que se sumaron a esta exposición. Un gusto para los que conozco, escucharlos, verlos, y para los que no conozco, compartir esta experiencia que ellos podrán tener experiencias mucho más enriquecedoras que las que nosotros hemos presentado y las que contamos con un poco de ficción, con un poco de reflexión y que conlleve a un mensaje que tenga un carácter educativo. Gracias por todo. Nos hemos demorado aproximadamente casi una hora, que es lo que nos demoramos. Y lo otro, Rosa, que una vez que se trabaje el video como tal, de ser posible, pues simplemente subirlo al canal de YouTube que tiene la Escuela de Lengua Momotombo y por supuesto ser compartido. A propósito de eso, de compartirnos el correo para obtener el libro sobre los valores, nos pregunta Ivette Obregón, que si se lo puede reiterar, por favor. Mira, si quieres, mi correo, o sea, mi correo inglés, EGLEZ, valdez@gmail.com. Si ustedes quieren, o sea, no hay ningún tipo de problema. Rosario, me puedes ayudar un poco. Si hay alguien que te escribe, pues simplemente me comparte y yo, bien sea por su WhatsApp, bien sea por su correo electrónico, bien sea en LinkedIn, con gusto se lo comparto. Está en LinkedIn, mi nombre es Ernesto González Valdez,
y simplemente lo puede descargar, o sea, ningún tipo de problema. Le comento que el libro Valores en este momento ha sido visualizado, ya se está aproximando a 300 veces. Inclusive, ojalá pegue, me encantaría que se multiplicara, no importa que vaya al mundo completo, pero por ejemplo ya hay algunas editoriales, crucemos los dedos, que hay alguien que lo quiera compartir gratuitamente, porque me interesa. O sea, si ya yo no estoy dando clases, más allá de permitirme conversar con ustedes un rato, yo hago énfasis, aunque no soy una persona ideal y soy un ser humano que comete errores, pero me encanta simplemente seguir continuando, sobre todo en este aspecto que tanto necesitan nuestros estudiantes, nuestros directivos, nuestros profesores, nuestros padres de familia. Muchas gracias, don Ernesto. También nos pueden dejar por aquí en el chat sus correos y nosotros les enviaremos el libro electrónico. Ok, perfecto. Entonces, gracias, buenas noches. Es un placer escucharlo desde Guatemala. ¿Está bien? Pero sí, estoy repartido por todas partes. Yo tengo un pedacito de mi corazón un poco en Latinoamérica. Saludos, buenas noches, gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestros próximos eventos. Muchas gracias.